El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús entró en Jericó y al ir atravesando la ciudad, sucedió que un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús, pero la gente se lo impedía, porque Zaqueo era de baja estatura. Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Zaqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús: mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham, y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. Hace algunos domingos veíamos en el Evangelio que algunos hombres empezaban a gritarle de lejos a Jesús, unos que eran leprosos, y reflexionábamos que según podemos pensar que estas personas, estos leprosos, habían escuchado hablar de Jesús, de los signos, de los prodigios, y que seguramente escucharon también que este Jesús tenía la capacidad y el poder para perdonar los pecados. Tenía el poder para cambiar el agua en vino, para resucitar a los muertos, para curar a los enfermos. Y estos hombres que se acercan con Jesús van confiados en que ese hombre tiene poder. Hoy vemos que Zaqueo no está gritando, pero está buscando, quiere conocer, porque seguramente ya ha escuchado hablar de Jesús, profeta poderoso en signos y prodigios, ¿verdad? Que tiene también el poder para perdonar los pecados. ¿Y quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Y entonces cuando el hombre está en este deseo de encontrarse con Dios, el hombre nada más necesita poner poquito de su parte para que Dios haga todo el resto. Pero el hombre tiene que ser creativo en esta búsqueda. Seguramente que Zaqueo ya le andaba llegando el agua al cuello, ya seguramente pues ya mucha gente lo odiaba porque era un hombre conocido por su corrupción, porque se valía de la estafa, se valía de las trampas para hacerse rico. Seguramente, por lo que hemos leído, ya mucha gente no lo quería o lo odiaban, ¿sí? Porque era un pecador conocido. Y entonces, la creatividad de este hombre para acercarse a Jesús logra que Jesús se acerque a él, ¿verdad? Y decida Jesús ir a visitarlo, quedarse en su casa. Qué gran visita tuvo este hombre, qué gran visita. Pero Zaqueo tuvo que hacer el esfuerzo, a pesar de sus limitaciones, tuvo que hacer un esfuerzo para conocer a Jesús. El texto nos dice que era chaparro, que era de baja estatura. Bueno, yo ya le puse más feo, ¿verdad? Era de baja estatura para que no se escuche tan feo. Y entonces este hombre no se limita, ¿verdad?, para conocer a Jesús por su baja estatura. Se empieza a trepar a un árbol. Este hombre empieza a ver la forma de cómo conocer a Jesús. Y cuando Jesús ve que alguien quiere conocerle, Jesús pone lo demás. Pero vamos a dar por hecho, porque aquí en el Evangelio siempre tiene que iluminar la vida
del cristiano y se tiene que actualizar. Y vamos a dar por hecho que aquí no existe gente corrupta, ¿verdad? Cobradores de impuestos, gente que se valga de las trampas para hacerse rico. Vamos a creer que aquí no hay dueños de negocios que le paguen una miseria a sus empleados para hacerse ricos. Vamos a creer que aquí hay pura gente honesta en este sentido, ¿sí? Que no hay trabajadores que le roban a sus dueños, a sus jefes, porque como les pagan poco, dicen yo me cobro a los chinos. Vamos a dar por hecho que eso no existe aquí, pero hay un gran problema, y este problema es muy fuerte en nuestra comunidad hispana. Los hombres que habiéndose casado, ¿verdad?, son tramposos con el dinero, ¿sí? Fíjense, cuando una persona va a hacer un contrato, te dicen, lee muy bien las letritas chiquitas, ¿sí o no? Y uno nunca las lee, uno a lo bruto va y firma. Cuando ya viene el tiempo, te das cuenta que te has metido en un gran problema. ¿Por qué? Porque no leíste las letritas chiquitas, y ahí decía que te ibas a meter en un broncón, ¿verdad?, si no hacías tal o cual cosa, pero no las leíste. Y entonces ahora tienes que pagar grandes cantidades por haber cometido el error, ¿verdad? Tienes que hacerlo por no haber leído las letras chiquitas. En la Iglesia Católica nosotros tenemos signos que nos hablan de las realidades que nosotros no podemos ver, ¿ok? Y en el sacramento del matrimonio hay un signo muy hermoso que la gente lo hace a lo bruto, y lo digo con todo respeto, aunque use palabras feas, ¿sí? Las arras, ¿ok? Las arras son un signo muy importante que expresa lo siguiente: como ustedes se han casado y como ya no van a ser dos, sino van a ser uno solo, en la cuestión económica, el hombre le va a dar íntegro, ¿ok? Esto no les va a gustar a los señores, y ahorita las señoras van a empezar a dar codazos, y el hombre, pues a mí me vale lo que diga el padre. Pues bueno, el hombre le tiene que dar íntegro a la mujer, ¿verdad?, las arras. Son 13 arras, 12 por los 12 meses del año, y 13 por si hay algún dinerito extra, también se va con la señora. Entonces el hombre le dice en el rito del matrimonio a la señora: fulana de tal, recibe estas arras como prenda del cuidado que tendré de que no falte nada en nuestro hogar, y se las da enteritas, ¿sí? Ella las recibe y dice: yo las recibo en cuidado, en prenda del cuidado que tendré de que todo se aproveche para bien de nuestro hogar, ¿ok? Así es esto. De tal manera que si un señor aquí está y dice: yo a mi vieja nada más le doy lo de la semana, estás muy mal y estás haciendo como un saqueo, un tramposo, porque si eres un hombre casado por la iglesia, un hombre cristiano, le estás haciendo trampa a tu mujer, y estás cometiendo contra tu mujer un acto muy grave que se llama desconfianza, ¿sí? Desconfianza. ¿Qué quieres decir con este acto? Yo no confío en ti, mi dinero es mío, y como no confío en ti, yo me lo quedo. Qué feo, ¿no? Que no te tengan confianza. Oigan, se supone que están compartiendo la vida. Le estás confiando a esta mujer tus hijos, no le vas a confiar la plata, no le vas a confiar el dinero. Entonces, una cosa muy triste, muy fea que pasa en nuestra cultura, que es anticristiana. Y sepa todo hombre casado por la Iglesia Católica, si no son católicos no hay problema, sigan haciendo lo que se les pegue la gana. Pero si han sido casados por la Iglesia, sepan que están cometiendo un acto muy grave contra su esposa, contra la confianza, contra el santo matrimonio, ¿sí? Podemos ser muy buenas afuera, pero adentro nosotros estamos siendo tramposos con lo que Dios nos está dando. Cuando una persona quiere conocer a Dios, cuando un hombre quiere seguir los mandatos de Dios, hace lo que Zaqueo: Señor, si he sido tramposo, daré la mitad de mis bienes a los pobres, y si he defraudado a alguien,
Señor, si he defraudado a mi esposa, si me gasto el dinero en otras cosas y si he defraudado a mi esposa con lo que nos corresponde, eso deberían decir, ¿verdad? Dice, daré 4 veces más de lo que he dado. Esto es muy importante, mis queridos hijos, y ahorita voy a hablar de lo que son las maldiciones. Para los judíos, cuando una persona cometía un error, ellos creían que eso le afectaba a él, a su hijo, a su nieto, a su bisnieto y a su tataranieto. Por eso cuando Zaqueo se da cuenta de que ha cometido un error, que ha cometido algo muy grave, dice, yo no quiero que mi descendencia quede maldita por lo que yo he hecho. Por eso Zaqueo paga 4 veces. ¿Para qué? Para liberar a su descendencia de lo que él había hecho. Ahorita dentro de la iglesia está muy discutido la cuestión de las maldiciones intergeneracionales. Yo no las voy no voy a decir esto es tal cual, porque no es parte de la doctrina. Sin embargo, se está estudiando. Pero algunos sacerdotes dicen que cuando una persona comete un error, ese error le afecta a ellos y a los descendientes. Y es verdad. Si un padre de familia es borracho, ese problema no solamente le afecta al borracho, le afecta a la esposa, le afecta al hijo, le afecta al otro. ¿Por qué? Porque se va creando una maldición, porque al rato el otro también va a ser borracho y luego el nieto también va a ser borracho, porque son cosas que se van aprendiendo. Decía un padre que cuando uno ve familias trabajadoras, honradas y que nada más no prosperan y trabajan bien fuerte y ahorran y luchan y son honestos, decía este sacerdote, y estas familias no tienen prosperidad, dice, seguramente algún abuelo, tatarabuelo hizo algo, de seguro fue un codo, un avaro, un lacra que hizo que entrara un espíritu de maldición, ¿verdad?, de pobreza que está afectando a los demás. De tal manera que cuando un padre de familia dice, yo me quedo con esto, esto es mío, eso va afectando a lo siguiente, ¿sí? No quieran, mis hijos, ustedes crear una maldición en su familia, ¿ok? Dice el apóstol San Pablo, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. ¿Y que acaso Cristo fue raquítico con su iglesia? ¿Que acaso Cristo le negó algo a su iglesia? No le negó absolutamente nada. Incluso dio su vida por esta iglesia. Y es lo que el hombre tiene que hacer por su esposa. El hombre tiene que dar no solo el dinero íntegro a su señora, sino la misma vida. Pero ahí viene también con las esposas. Esposas, obedezcan a sus esposos, sean sumisas. Ahorita esto de ser sumiso a las mujeres con el feminismo tan terrible que estamos viviendo, a las mujeres cuando se habla de ser sumisa, parece que le dan cortocircuitos, ¿verdad? Porque ¿cómo yo voy a ser sumisa? Porque si tu esposo te ama como Cristo ama a la iglesia, ¿tú crees que estarás insegura de ser sumisa a ese hombre? Estás en las mejores manos si este hombre te ama como Cristo ama a la iglesia. De tal manera, mis queridos hijos, yo los invito a que reflexionen. Va a ser duro, ¿sí? Va a ser duro, pero se puede hacer. Fíjense lo que hizo Zaqueo. Cuando él le dio la oportunidad a Cristo, Cristo visitó su casa y lo bendijo, transformó su vida y se convirtió en un seguidor de nuestro Señor. Seguramente fue discípulo, no apóstol, pero un discípulo, ¿verdad? El que ha encontrado a Jesucristo tiene que ser su seguidor. Para terminar, los padrecitos no venimos de luna ni de martes, ¿verdad? Somos gente que venimos de familias comunes y corrientes. Solamente como testimonio, yo vi a mis padres siempre con mucho respeto. Ellos siempre se respetaron mucho. Cuando mi papá recibía su dinerito, íntegro se lo daba a mi madre, ¿ok? Íntegro. Mi madre era una mujer que tiene el don de hacer milagros con el dinero. Sí, señor, esa mujer hace milagros. Le dan $1,000 y a ella parece que como si se convirtieran en 4,000. Estira el dinero, ¿sí?
Esa mujer no utiliza el dinero en algo que sea, que no sirva para nada. Esa mujer guarda y multiplica y ahorra el dinero que su esposo con tanto sacrificio ha ganado, ¿sí? Y entonces ha habido una confianza entre ellos total. Y eso nosotros lo aprendemos. ¿Qué hacen mis hermanas ahora? Mis hermanas, todo el dinero que sus esposos ganan, se los dan íntegro a mis hermanas. ¿Y qué hacen mis hermanas? A administrar, y también ya tienen el don de hacer milagros con el dinero, ¿sí? De tal manera que yo los invito, mis queridos hijos, a ustedes como padres de familia, como varones, no sean tramposos como Zaqueo con lo que Dios les ha dado. Y a las mujeres, que Dios les conceda la gracia de saber administrar lo que sus esposos les dan. Esta homilía fue un poco forzar al evangelio a decir lo que no quería decir, pero es para seguir edificando a la comunidad. Pidamos al Señor que nos conceda la gracia de saber recibir al Señor, de ser creativos para salir a su encuentro, de ser conscientes que cuando nosotros ponemos de nuestra parte, Cristo viene a visitarnos, a hospedarse en nuestros corazones para transformarlos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A continuación sigue el mensaje de despedida. Te rogamos, Señor, que aumente en nosotros la acción de tu poder, y que, alimentados con estos sacramentos celestiales, tu favor nos disponga para alcanzar las promesas que contienen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tengan la bondad de sentarse un momento. Se va a hacer la segunda colecta, con la que se ayudará a nivel nacional a las universidades, medios de comunicación y otras obras de caridad que tiene nuestra iglesia. Mientras se hace la colecta, quiero dar algunos avisos. Estamos teniendo aquí en nuestra parroquia las clases de liturgia. Ya las hemos estado anunciando en otros momentos. Estas clases empiezan con la celebración de la misa los jueves. No son todos los jueves. Allá en el corcho que está en la parte de atrás, por donde está el agua bendita, está la hoja que dice los horarios y los días. En estas clases, no son clases, son unos temas con los que vamos creciendo, conociendo. Estamos hablando sobre la liturgia en la celebración eucarística. Este jueves que viene, de forma especial, tenemos un tema muy importante que es sobre la participación. Muchos de ustedes creen que para participar hay que hacer cosas extraordinarias en la misa, y a veces cuando el padre da algunas indicaciones, que por qué el padre no quiere que se aplauda, o que por qué esto y lo otro, la gente se enoja, pero es que no se sabe por qué. Entonces, esto lo vamos a estar viendo este jueves, basado en las enseñanzas del Papa Benedicto, en un libro que escribió que se llama El Espíritu de la Liturgia, y en un documento del Magisterio de la Iglesia que se llama la Mediator Dei, que son los documentos donde la Iglesia nos dice cómo tenemos que celebrar. Otra cosa, para poder recibir el sacramento de la confesión y para poder comulgar, las personas, por ejemplo, que viven en unión libre, pues no pueden acercarse ni al sacramento de la reconciliación ni a comulgar hasta el momento que decidan, ¿verdad? Ya cuando se casen pueden recibir los dos sacramentos. De igual forma, las personas que están usando métodos de planificación anticonceptivos no pueden tampoco ni confesarse ni comulgar, a menos que decidan cambiar este estilo de vida y se vengan a confesar para decir: Padre, ya no vamos a usar métodos anticonceptivos. Estos no son reglas mías ni del Padre Jerónimo. El Papa Pablo VI, él dejó definido que los métodos anticonceptivos son un pecado grave por los cuales no se puede recibir la Santa Comunión. Si una persona está usando preservativos, píldoras, inyecciones, no pueden ni confesarse ni comulgar, a menos que quieran dejar estos métodos. Entonces, si la persona dice: pero es que yo quiero recibir la comunión, bueno, recibirás la comunión en pecado mortal, y como dice el apóstol San Pablo, estarás recibiendo tu propia condenación.
Santo Tomás de Aquino decía que un mismo, por ejemplo, la Eucaristía puede ser lo que te salva si la recibes dignamente, pero si la recibes dignamente es lo que te condena. Entonces, esto lo tenemos que dejar en claro, mis queridos hijos, porque es la doctrina de la Iglesia. Ojalá se den la oportunidad de conocer más. El siguiente año haremos el esfuerzo por dar esta información, los métodos que la Iglesia sí permite, que son métodos naturales para aplazar los nacimientos de los niños, no para anticoncebir. Entonces, el año siguiente estaremos dando información sobre esto. Pónganse de pie para darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. La misa ha terminado, pueden ir en paz.